Muy buenas a todos, bienvenidos a otra de las partidas que se jugó en la primera ronda, la primera partida de la primera ronda. Eduardo Iturrizaga llevaba las piezas blancas, Ganzorik Amartufsin, jugador de Mongolia y con bastante menos elo, pues llevando las piezas negras, y es una partida, bueno, pues tremenda, ¿no? Además, y según hemos visto últimamente, pues a Iturrizaga le están yendo muy bien las cosas, sobre todo en los torneos online, jugando contra los jugadores de super élite, pero bueno, pues lo va a pasar mal en esta partida. Queda una segunda, que es la del día de hoy, C4 ya en el tablero, de momento apertura inglesa, los relojes ya están en marcha, caballo F6, Copa del Mundo estamos, a lo que se responde con caballo C3, tras E6, preparando la jugada de D5, caballo F3, D5 ocupando el centro, y D4, gambito de dama declinado, variante de los tres caballos, y con esta jugada, bueno, pues entra en una defensa ragocín, ¿no? Con cierto, bueno, peligro o idea por parte de las piezas negras, quizás de ocupar esta casilla aprovechando la clavada que hay sobre el caballo de C3. Dama A4 es la variante alequín en la que obliga a las piezas negras a jugar caballo C6, ya que se está dando un jaque y además está amenazando ganar pieza, por lo tanto con este movimiento evitas pues males mayores. Y E3 siguiendo el desarrollo, dando salida al alfil de rey y defendiendo el peón de C4 atacado. De momento las piezas negras enrocan en corto, alfil de 2 desclavándose y desarrollando el flanco de dama. Quizás podría venir un enroque en largo, aunque el rey pues estaría ya algo expuesto en una columna C que puede tender a abrir más pronto que tarde, y torre E8 trayendo la torre al centro y sobre todo aprovechando pues que este rey sigue centralizado. Tras estas jugadas la partida continúa con H3, A6 y dama C2, ¿no? La dama ya no hace nada en esta posición, no ataca ninguna pieza ni clava al caballo, se retira a una posición pues más defensiva o centralizada. Además, pues controla un poquito esta casilla de E4 y alfil de 6, haciendo lo propio el jugador Ganzorik, que bueno, pues retira su alfil ya que tampoco hace mucho en esa posición. Tras estos movimientos se juega A3, primeras capturas de por C4, alfil por C4, H6 y alfil A2. A este movimiento se recomendaba, alfil A2, se recomendaba jugar enroque en corto, ya que bueno, pues el rey lo retira directamente del centro, parece que no, pero la columna puede abrir rápidamente y las negras ya han colocado una torre encima. Pero bueno, pues Iturrizaga de momento, teniendo el alfil indefenso, decide mantenerlo en esta diagonal que de momento bueno, pues está un poquito ahí controlada por parte de estos peones. El tema es que las piezas negras juegan E5 y aquí quizás, bueno, pues hace un movimiento extraño Iturrizaga, ya que decide nuevamente no enrocar ante esta inminente apertura en el centro y de hecho hubiese sido un movimiento muy interesante. También la captura por parte de las blancas al peón de 5 o el enroque en corto, y en caso de haber cambios, como vemos, este alfil mantiene bastante fuerza ahora sobre el punto de F7 junto con la dama en G6 y otras piezas también mirando directamente sobre ese flanco de rey, pues a buen seguro era una posición ideal. El tema es que aquí decide jugar de 5. Es verdad que con este movimiento gana algo más de espacio, E4 va a venir para reforzar este peón o centro adelantado que tienen las piezas blancas, además expulsa este caballo, ganan más espacio, aprisionan un poquito más a las piezas negras, pero es verdad que este alfil de casillas blancas, bueno, pues está de alguna manera ya no atacando o no teniendo control sobre esa diagonal, ¿no? El caballo se podría haber retirado de 7 a 7, B8 parece un poquito más, bueno, pues pasiva, volviéndolo a traer nuevamente a la casilla de origen. La partida sigue igualada, E4 reforzando este centro adelantado, y tras caballo H5 la idea del jugador de negras, Ganzorig, es llevar este caballo a F4, por lo tanto Iturrizaga decide jugar G3. Con este movimiento, bueno, pues debilita un poco la estructura de peones, el enroque en corto, al menos directamente, parece que ya no es posible debido a que está atacado el peón de H3, quizás podrían venir ideas de llevar en algún momento el rey a G2, pero Iturrizaga, como vamos a ver a continuación, pues va a llevar su rey al enroque en largo. Esto se adelanta o lo aprovecha ya Ganzorik, que realiza el mejor movimiento, que es empezar a lanzar ataque sobre el flanco de dama, y aquí enroque en largo. Bueno, pues ya en el tablero podíamos pensar en enroque en corto, que decimos que no funciona por alfil por H3, pero aquí hay una línea muy interesante que es torre G1, aprovechando, bueno, pues que
ya G3 se ha jugado, ¿no? A un movimiento como alfil por H3, ya que se está entregando el peón, pues las piezas blancas tienen G4. El alfil queda atrapado, sobre todo de ataque sobre el caballo, y tras G5 no se recomienda capturar por parte del peón de H6. Bueno, pues las casillas blancas controlan bastante bien esta casilla, y a una jugada también indicada como caballo H7, siendo lo mejor G por H6, G6, y parece que bueno, pues todo puede empezar a cuadrar para lanzar cierto ataque sobre el rey negro o mantenerlo, ¿no? Como vemos, la barrita ya es favorable. Bueno, pues no se juega esta línea, perdón, tras B5 se enroca en largo, parece que no gusta mucho a la máquina y las cosas se empiezan a complicar. Tras estos movimientos el caballo vuelve nuevamente a salir a D7. Tras este movimiento que además frenaba la fuerza del alfil de casillas blancas, pues tampoco se controla la casilla de C5, por lo tanto este caballo está raudo para saltar a esta posición, y aquí, bueno, pues también contraatacando Iturrizaga juega caballo H4. La idea es traer el caballo a F5, parece que alfil E3 controlando esta casilla pues era un poquito más fuerte. Caballo H4 ya en el tablero, un segundito que no me va bien el ratón ahora, y se aprovecha para hacer este movimiento, ¿no? Caballo C5, un caballo cómodo con cierta presión sobre este peón, defendido en dos ocasiones. Ahora sí, alfil E3 y torre B8, bueno, pues con la idea seguramente de lanzar B5, B4. Tras estos movimientos Iturrizaga, bueno, pues parece que una jugada como caballo D2 podía ser interesante, trayendo el caballo con ciertas maniobras, también con doble ataque sobre el punto de C5. Si caballo E2 se decide llevar la dama a esta casilla, se deja defender a este peón. Es verdad que se ataca al caballo, por lo tanto este movimiento casi que es forzado. Caballo F6 y ahora hay doble ataque sobre este peón. El peón ya está en F3, pero de alguna manera, bueno, pues tampoco este ataque que quieren lanzar las blancas, bueno, pues está resultando de momento al menos efectivo. B4 directo parece que era un buen movimiento, la torre está sosteniendo dicha casilla, se decide por jugar de momento alfil D7, siguiendo con el desarrollo, dama F2, doble ataque sobre la casilla de C5, y tras dama E7 conectando las torres, y volviendo a defender pues dicha casilla, pues Iturrizaga hace este movimiento que es G4. Parecía muchísimo mejor y además lo ve posteriormente, por lo tanto seguramente tenía a buen seguro esta idea Iturrizaga en hacer este movimiento que es caballo G6, entregando una pieza, como vemos, viene con ataque sobre la dama, por lo tanto casi que no queda otra, o siendo lo mejor para las piezas negras, en capturar. Y el tema es que tras alfil por C5 y alfil por D6 viene con jaque a la descubierta gracias a este alfil que finalmente cogería, un segundito, cogería algo... ¡Uy! Se me ha apagado. No sé. Ah, que se me ha... Un segundito, perdonad, que estaba quitando un cable. Se me ha movido un poquito todo y se me ha apagado el monitor. Y el tema es que, bueno, pues mantiene la igualdad, ¿no? El alfil también está atacando a la dama y, bueno, pues una partida que se complicaba. Como vemos, también importante destacar el reloj en el que Iturrizaga pues solo tiene 14 minutos. Decide, bueno, pues empezar a lanzar ese ataque en el flanco de rey, pero es bastante más lento que el de las piezas negras. A5 era posible para jugar B4, B4 directamente y tras A por B4, torre por B4 y ahora sí ve esta idea, o la ve anteriormente, pero decide jugarla ahora, que es caballo G6. El tema es que hay una diferencia respecto a esta posición y como respecto a la línea anterior, quería decir, y el tema es que ahora, y gracias a que la torre está, bueno, pues controlando la casilla de B3, existe esta jugada intermedia en el que se está dando jaque, ¿no? También el caballo ataca a la dama, primero hay que atender el jaque, alfil por B3, F por G6, y lo más importante para Ganzorik es que ha evitado ya el tema este que habíamos visto anteriormente con este tema de, bueno, pues de sacrificio, ataque sobre la dama y jugar este posible D6 tan ansiado por parte de las piezas blancas. El alfil está atacado, como vemos se ha abierto bastante el flanco de dama donde se encuentra un rey bastante expuesto, ya se llevan las dos torres a la columna B, torre D2 defendiendo el peón de B2 y tras G5 un movimiento quizás innecesario en el que
realmente también, bueno, pues a lo mejor apuntala o cierra un poquito, o quizás es su idea cerrar un poquito el flanco donde se encuentra su rey, es lo que juega el jugador de piezas negras. Iturrizaga juega torre C2, caballo H7, va a ser tremendo la maniobra de este caballo que está en F6 para venir a F8, G6 y aterrizar finalmente en F4. Ya está en esta casilla. Las piezas blancas también empiezan a retirar su rey hacia A1 y tras A5, torre H, C1, trayendo también peso sobre su rey, caballo F8, rey A1, quitándose la columna B, y caballo G6 para saltar en algún momento a la casilla de F4. Tras estas jugadas, la partida continúa con caballo E2. Las torres cogen bastante fuerza, se controla un poquito mejor esta casilla de F4, aunque gracias a ese G5 que parecía que no valía, pues ahora parece que bueno, pues soporta muy bien la casilla de F4 y además... bueno, pues ¿qué se puede jugar en esta posición? Parecía que un movimiento como rey H7 quitándose de estos temas en un futuro pues era lo mejor. Decide jugar un movimiento lógico el jugador de negras, pero siendo erróneo, y Iturrizaga lo aprovecha fantásticamente y es alfil A4. Ataca la torre y aquí hay un tema táctico brillante que encuentra Iturrizaga y es torre por C7. Tras esta jugada está entregando la torre, pero finalmente bueno, pues no se puede capturar. El jugador mongol no lo hace, ya que en caso de hacerlo vendría de 6 jaque a la descubierta, ganando la partida bueno, pues instantáneamente. La dama podría retirarse a D8, quizás presionando la torre, lo hace en F8 y tras estos movimientos Iturrizaga, teniendo algo de ventaja, bueno, pues podía rematar, por decir así, la partida haciendo un movimiento como alfil C5, obligando a cambios y bueno, pues reducir quizás el ataque por parte de las piezas negras, o alfil A7 siendo más ambicioso. Se ataca la torre de B8. El tema es que se entrega la calidad, pero tras D6 con jaque a la descubierta, pues puedes colocar el alfil en B3, D por C7 amenazando ganar la torre, y a torre A8 parece que este alfil viene a C5, bastante compleja porque como veis pues los alfiles de casillas blancas también están atacados con bastantes variantes y como vemos bueno pues Iturrizaga sufriendo ya con el tiempo. Estamos en la jugada 34, ahora tras este movimiento erróneo o que iguala nuevamente la partida y bueno pues busca el cambio de material, pero bueno, pues no es la manera de continuar. Además, y sabedor Ganzorik, que está en una posición pues interesantísima, realiza un movimiento que es el mejor, siendo brillante nuevamente para la máquina, y el tema es que bueno, pues es bastante difícil. También hay que destacar que aprovechando que Iturrizaga tenía poco tiempo, solo los 30 segundos de incremento, y Ganzorik contaba con bastante tiempo, pues iba jugando bastante rápido para ir consumiendo el tiempo de su rival. El tema es que, como vemos, le quedan 32 minutos en el reloj y lo que hace ahora es hacer un movimiento espectacular y no es otro que torre por B2. Brillante jugada en el que de momento ya se está dejando una pieza, bueno, pues en el aire. Por eso de ahí que el tiempo le baje a 8 minutos y aquí es difícil la posición para las piezas blancas. Además de que este rey pues queda bastante desnudo ante una apertura por parte de la casilla o de la gran diagonal entrando el alfil de casillas negras, la torre está muy activa clavando al caballo, por lo tanto ahora tiene muchísimo sentido jugar caballo F4 y claro, los cambios en F4 no serían convenientes para las piezas blancas ya que el alfil pues entraría en esta casilla de E5. No tiene otra Iturrizaga que ir a por esta línea, que es lo mejor en la posición, torre por A4 y caballo F4, pues siendo nuevamente brillante. Muchísima presión sobre este caballo. Lo mejor para mantener la posición para las piezas blancas y mantener la igualdad era alfil C4, brindando doble defensa pues a este caballo. Decide eliminar esta pieza y como vemos, bueno, pues es el error definitivo, sin tiempo en el reloj, con 40 segundos, con un minuto ahí bueno, pues basculando y peón, lógicamente, E por F4, ¿no? Esta casilla está disponible para un grandísimo alfil. La partida continúa con dama E1 retirándose del ataque de la torre y nuevamente brillante jugada por parte del jugador Ganzorik, que jugó a un nivel tremendo, ¿no? Contra un gran Iturrizaga. Torre por E2, sacrificio
calidad que realmente no se puede aceptar. En caso de aceptarlo, bueno, pues tienes alfil E5 o incluso dama F6 primero con jaque para que las dos piezas intervengan en esta posición y bueno, pues el mate viene en pocas jugadas. Tienes que empezar a poner piezas de por medio de la gran diagonal, ya que el rey, bueno, pues no tendría movimientos. Volvemos a la partida en el que, bueno, pues no se puede aceptar esta entrega de material. Dama C3 es lo que juega Iturrizaga y dama E8 con un doble propósito. Bueno, pues permite que el alfil pueda llegar a E5. Además, como vemos, bueno, pues la dama se ha retirado a una casilla segura, pero que lógicamente está a tiro del rey. La dama además entra por A4, torre de 4 devolviendo, bueno, pues ahí o colocando la torre para evitar que la dama esté de por medio, pero tras rey H8 y haciendo un movimiento muy tranquilo y también jugando de una manera pues muy potente, evitando que una vez este alfil se mueva pues vengan posibles jaques a la descubierta, dama C4 retirándose, pero finalmente el alfil, bueno, pues clava la torre. Tras estas jugadas torre D1, alfil por D4 con jaque, dama por D4 y tras torre B4 en esta posición Iturrizaga finalmente decide abandonar. Y el tema es que, bueno, pues nuevamente la dama está atacada, lo menos malo es llevar la dama nuevamente a C3 y tras este sacrificio de calidad, torre por A2, rey por A2, entra la dama en A4, está dando un jaque. Dama 3 buscando el cambio, se puede capturar la torre o primero incluso dar un jaque, separas al rey a esta casilla de A1 y tras este movimiento que viene con jaque, bueno, pues hay varias líneas en el que vendría el mate en B2 finalmente por seguir una de ellas, ¿no? Ha sido, bueno, pues muy potente, yo creo que súper instructiva la partida en la que lamentablemente pues ha caído Iturrizaga. Queda la vuelta de esta primera ronda en la que jugarán con los colores cambiados y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el resto de partidas. Un saludo y hablamos. Chao.